Hoy nos vamos a dedicar a hacer solo ejercicios. El próximo sábado es nuestra primera evaluación y vamos a hacer algunos ejercicios más hoy y para que estén mejor preparados en vez de avanzar materia. Entonces, vamos a hacer dos tipos de ejercicios. Uno a manera de modelo de lo que va a ser la evaluación y otro ejercicios de lo que hemos avanzado, ¿no? Entonces, la evaluación del próximo sábado tiene una parte teórica a manera de cuestionario que van a ser 10 preguntas teóricas, una pregunta que tiene 10 incisos, entonces tiene 10 preguntas teóricas que hay que responder con respuestas cortas, por supuesto, y que solo tienen 1,5 minutos de tiempo para responder cada inciso. Entonces vamos a hacer una especie de modelo de esa forma de evaluación con algunas preguntas hoy en la primera parte, y segundo vamos a hacer un modelo de ejercicio para ver el tiempo que se da un ejercicio, y luego vamos a hacer los otros ejercicios más si se pueden, si nos da el tiempo. Entonces vamos a empezar con esa primera parte teórica, que a manera de modelo de lo que va a ser la los incisos de la pregunta teórica en la próxima evaluación. Vamos a empezar con ejercicios teóricos. Cada pregunta va a tener, por esta vez, como estamos haciendo una manera de modelo, simplemente una simulación, vamos a darle a cada ejercicio 2 minutos para que resuelvan, pero en el examen va a ser 1,5 minutos, ¿no? Entonces empezamos con los ejercicios teóricos. Entonces ahí está el primer inciso de la parte teórica. Dice, indique las cargas por rueda del peso propio de un bus con eje delantero de 2 ruedas y eje trident de 4 ruedas. Nos piden que teóricamente encontremos las relaciones para calcular la carga por rueda del peso propio solamente de un bus con eje delantero de 2 ruedas y eje trident de 4 ruedas. Vamos a ir anotando a los que tengan participación en esta clase. Entonces, el primer estudiante que termine el tiempo de los 2 minutos se ha concluido. ¿Alguien tiene la respuesta? No, ingeniero. Ya. A ver, hemos dicho que el peso propio en los camiones o en cualquier vehículo tipo que se toma en las carreteras, el peso propio se divide el 20% del peso propio al eje delantero y el 80% al eje trasero, ¿no? Si en el eje delantero está el 20%, es 0,2 de P, que sería el peso propio, y si el eje delantero solo tiene 2 ruedas, entonces
0.2 por P dividido entre 2 sería 0,1 por P, la carga por rueda del eje delantero. Entonces, eso es para el eje delantero. En el eje trasero es el 80% al eje trasero. Entonces sería 0,8 por P, sería el eje trasero. Pero el eje trasero nos dicen que es un eje trident. Y un eje trident tiene 3 ejes juntos. Entonces hay que dividir esos 3 ejes juntos, es 0,8 entre 3, ¿no? Para tener la carga por eje. Pero además nos dicen que en cada eje trident hay 4 ruedas por eje. Entonces, además de dividir entre 3, 0,8 entre 3, hay que dividir también entre 4 ruedas. Entonces, en definitiva, tengo que dividir 0,8 entre 12, porque 4 por 3 es 12, y de esa manera tengo la carga por rueda en el eje trasero, que sería 0,8 por P sobre 12. Esa era la respuesta a esa pregunta teórica. Vamos a otra pregunta teórica. Dice, indique las fuerzas que se presentan en el vehículo en su posición en una curva, en la posición de equilibrio en una curva con peralte. Entonces, también tienen 2 minutos para establecer su respuesta a eso. El tiempo se ha concluido, han pasado los 2 minutos para su respuesta. ¿Alguien tiene la respuesta? Ingeniero, fuerza centrífuga puede ser, y la de fricción. Ya, es una. Fuerza de fricción. La fuerza centrípeta, Inge. Ya, por eso esa es una. ¿Cuál sería los otros? La fuerza de fricción. Ya, la fuerza de fricción neumático calzada, 2. Falta una. El peso propio del vehículo. El peso, o sea, el componente del peso propio. No es todo el peso propio, pero es el componente del peso propio. Esos son las 3 fuerzas que tienen que ver en el equilibrio del vehículo, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. Vamos a otra pregunta para que sigamos practicando. ¿Cuál es el equilibrio, cuál es la ecuación de equilibrio de un vehículo en la curva? Entonces empezamos a computar los 2 minutos que tienen para responder. Se terminaron los 2 minutos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Alguien tiene la respuesta? Ingeniero, yo tengo Adelante. sumatoria, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerza en X es la fuerza de fricción es igual a la fuerza centrípeta por coseno del ángulo menos el peso propio por el seno del ángulo. Y en la sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0 es la normal, es igual al peso propio por el coseno del ángulo más la fuerza centrípeta por el seno del ángulo. Ya. Lo
Lo que usted ha manifestado es la ecuación de equilibrio en Peralte, o sea, ¿no? Pero hemos puesto otra ecuación de equilibrio de un vehículo en la curva, que tiene que ver con el peralte, con la fricción, con el radio de curvatura y con la velocidad. Es el peralte más el factor de fricción neumático calzada igual a la velocidad al cuadrado sobre 127 por el radio. Esa es la ecuación de equilibrio. Bien. Vamos a otra pregunta. Indique los parámetros que intervienen en la distancia de visibilidad horizontal. ¿Quién tiene la respuesta? Esos serían los parámetros. En realidad, la fórmula es R' al cuadrado menos R' menos M al cuadrado. Raíz cuadrada de eso por 2, ¿no? Entonces, en R' utilizamos el R, que es el radio de curvatura como parámetro, y el ancho de carril. Son 2 parámetros. Y en M entra la distancia de visibilidad para parar, el grado de curvatura, ¿no? Y el radio de curvatura. Entonces, son los parámetros que intervienen para calcular la distancia de visibilidad horizontal. Esa era la respuesta. Vamos a una última pregunta teórica como ejemplo. ¿Cuál es la relación del sobreancho en la ASTO que no tiene relación con la geometría, sino con su funcionalidad? ¿Quién tiene la respuesta? Ingeniero. Adelante. La relación dice el sobreancho es igual a R menos raíz cuadrada de R al cuadrado menos L al cuadrado, todo multiplicado por N más 0.10 de la velocidad sobre la raíz cuadrada del radio. Ya, esa es la relación completa. Pero si lee la pregunta, solo estoy pidiendo la parte que corresponde a la funcionalidad, no a la geometría. ¿Cuál es esa parte? 0.10 por la velocidad. 0.10 de la velocidad por la raíz cuadrada del radio de curvatura sería. Correcto, hay dos, su compañera y su compañero que han dado la respuesta. Ese es 0.10 por la velocidad entre la raíz cuadrada de radio de curvatura. Esa es la parte de funcionalidad, ¿no? Ahí está un ejercicio práctico. Si quieren copian el enunciado, si no, no. Y a partir de este momento vamos a controlar los 30 minutos para resolver Entonces, quienes quieren copiar, copian. Quienes no quieren copiar, no lo copian. Ahí va a estar en la diapositiva, en el momento del examen, va a estar ahí permanente esa pregunta. Entonces, lo pueden leer en cualquier momento y se dedican a resolver. El tiempo que se está dando para esta pregunta es 30 minutos porque tiene 3 incisos que se piden. Determinar la tangente exterior de entrada, determinar el ángulo tangencial a 20 metros antes de llegar al final de la curva y cuál la diferencia de sobreanchos entre las dos curvas simples de la curva compuesta. Entonces, empiecen a resolver el ejercicio a ver cómo les va en el tiempo de 30 minutos. Estamos empezando exactamente a
7:35 y vamos a esperar hasta las 8:05. Intenten resolverlo ustedes en sus casas para ver cómo se puede controlar el tiempo. Como es una simulación, cualquier pregunta me la hacen. También van a poder preguntar en el examen, no hay problema. Una recomendación a los problemas es que lo primero que conviene hacer es un gráfico de lo que está planteando la pregunta. Aquí dice, un tramo de carretera se debe diseñar de la progresiva 1+500, en la progresiva 1+500, una curva compuesta cuyo ángulo de deflexión es 44 grados 33 minutos 30 segundos, cuya tangente exterior de salida es 45.8 metros y los radios de curvatura son 65 y 38 metros. Entonces, esas traten de graficar, o sea, es las dos tangentes que tienen un ángulo de deflexión, es el dato del ángulo de deflexión, nos dan la progresiva del vértice. No nos dan la progresiva del vértice, sino nos están dando la progresiva del inicio de la curva compuesta. Y nos dan la tangente de salida y los radios de curvatura. Ya nos dan 4 datos: la tangente exterior, los radios de curvatura y el ángulo de deflexión delta. Hemos dicho que en curvas compuestas, teniendo 4 datos, podemos resolver el problema geométricamente. Entonces, intentemos resolver. Nos están pidiendo la tangente exterior de entrada. Tenemos la de salida, que es 45.8, pero nos piden la de entrada. Discúlpenme, hay un error en el enunciado. Voy a corregir el ángulo de deflexión. Hay un número que está equivocado, no es 44, sino es 84. El ángulo de deflexión es 84, 33, 30. Bueno, el tiempo que nos habíamos dado de 30 minutos ha concluido. Y si estuviéramos en la evaluación, les pediría en este momento que envíen sus respuestas por WhatsApp. Ese es el procedimiento. Ahora le pregunto a todo el curso si alguien tiene la respuesta al primer inciso. Yo ¿Cuánto es la tangente exterior? 59,1 es el que yo dije. Ya. 45,8 sacó mi G. 59.1, 45.8. ¿Alguien más? 45.8 igual. 45.8 en G. Ese no es lo mismo que Ya. Ninguno de los resultados, ni 59.1 ni 45.8, yo lo tengo. Yo lo tengo 55.38. Anótense y después revisen cómo han hecho el ejercicio y comparen con ese resultado. ¿Quién tiene la
la respuesta al inciso B. ¿Y en cuánto ha dicho? Disculpe. 55.38. Para resolver el inciso A, había que tener resuelto los elementos, algunos elementos propios, porque necesitábamos los ángulos de deflexión de cada uno, necesitábamos la tangente de salida, que ya lo teníamos. Entonces, hay varias maneras de resolver, no hay una sola, ¿no? Pero todo era geométrico. Bueno, vamos al inciso B, si alguien ha podido sacar el ángulo tangencial a 20 metros antes de llegar al fin de la curva. Esta era una curva compuesta, había que sacar los ángulos tangenciales o de deflexión de la primera curva y cambiar de estación al final de la primera curva y sacar de la segunda curva. Estos 20 metros caían en la segunda curva, en la parte de la transición interna. En realidad, ahí caía la parte de este punto. ¿Cuánto era el ángulo? ¿Cuánto alguien ha sacado el ángulo tangencial? Bueno, anótense también para que hagan el ejercicio, intenten sacar el ángulo, es 0 grados, 6 minutos, 43,14 segundos. 0 grados, 6 minutos, 43,14 segundos. Ese era el resultado del inciso B. ¿Y cómo lo determinó el inciso B? El inciso B es la fórmula, es 10, 21, 28 por el desarrollo sobre el radio de curvatura, ¿no? Entonces solo necesitábamos el desarrollo hasta llegar a 20 metros antes de llegar a la curva, al fin de la curva. Y el desarrollo de la curva 2, que pertenecía a la curva compuesta, era 20,15. No sé si algunos han podido llegar a los elementos de la segunda curva. Ahí el desarrollo de curva era 20,15. Entonces, como estábamos pidiendo a 20 metros antes, solo teníamos que hacer para 0,15. Para 0,15 entre el radio que teníamos de la curva 2, que era 38 metros por 21, 10, 21, 28, o tienen también otra fórmula entre pi y 180. Allá van el ángulo tangencial o de deflexión en ese punto. El inciso C, alguien pudo hacerle el inciso C, que era hallar los sobreanchos de las dos curvas simples y la diferencia entre esos dos sobreanchos. Dije, a mí el primer sobreancho me salió 0,88, el segundo 1,30 y la diferencia es 0,41. Está perfecto. Yo no tengo 0,41, pero tengo 0,40. Le admitiría su resultado. ¿Qué se llama usted? Rodríguez García Kevin. Ya, está bien su ejercicio. Solo debe ser cuestión de decimales, tal vez en el mío o en el de usted. ¿Ya? Entonces, él para sacar ese resultado que dice su compañero ha tenido que sacar el sobreancho inicial y el sobreancho para la curva 1 y el sobreancho para la curva 2. Para sacar el sobreancho necesitamos la
el radio de curvatura, que sí lo teníamos, la longitud del vehículo tipo, que también era un dato, la velocidad del proyecto, que también era un dato. Entonces solo había que hacer operaciones en la ecuación y después hacer la resta entre el un sobre ancho y el otro sobre ancho. Esa era la forma de proceder en ese inciso. Con eso ya tendríamos datos. Por si acaso, o sea, el resultado del tercer inciso era 0,40 metros, ¿no? Para que algunos que no lo hayan hecho, tómense el ejercicio para hacerlo en su casa y llegar a esos resultados. ¿Alguna pregunta? El procedimiento es ese, se les da un tiempo y se les dice que en ese tiempo, ya terminado el tiempo, manden su respuesta en una fotografía de la hoja en donde han resuelto. Ese es el procedimiento que va a haber en las 4 preguntas prácticas que va a haber en el examen. Entonces, esa es una manera de simulación de lo que va a ser el examen el próximo sábado con la primera evaluación. ¿Alguna consulta, alguna pregunta que quieran antes de que pasemos a hacer otros ejercicios? Esto era una simulación para ver que ese día no tengan problemas en la realización del examen. Bueno, entonces me voy a pasar a otro. Sí, adelante. ¿Cuánto tiempo más o menos hacía el examen? Porque 4 preguntas, ¿cuánto nos va a dar ya por pregunta? O sea, todavía no tengo el tiempo exacto, pero y tampoco van a ser todas las preguntas de 30 minutos. Puede haber de menos también, de 20 minutos o 15 minutos o 25 minutos, dependiendo de la magnitud de la pregunta, ¿no? Sí, porque se tarda, ¿no? Claro, por eso les vamos a dar el tiempo que sea necesario para cada pregunta, ¿no? Puede durar hasta las 2 horas del examen, ¿no? Entre lo teórico y lo práctico. Bueno, voy a pasar a otro ejercicio para que ya hagamos como ejercicio. Esto ha sido una simulación de lo que va a ser para que tengan claro cómo va a ser el examen, nada más. ¿Alguien me confirma si se está viendo la otra diapositiva? Sí. Ya. Entonces, empiecen a anotar este enunciado, es sobre una curva horizontal de transición. Entonces dice, se diseña una curva horizontal de transición que empalma a 2 tangentes cuyo ángulo de intersección es 140 grados, 48 minutos, 00 segundos, que se inicia en la progresiva 9 más 327,30, cuyo grado de curvatura es 8 grados, para una velocidad de proyecto de 55 kilómetros hora. Nos piden también 3 incisos: determinar las coordenadas del punto SC y CS, además de sus progresivas. Nos pide en el inciso B determinar la tangente externa con transición. Y en el inciso C nos piden, sabiendo que el ancho es 3,5, determinar el peralte en la mitad de la transición y la mitad de la curva. Esos son los 3 incisos que tiene este ejercicio. Entonces, terminen de copiar el enunciado
y luego lo empezamos a resolver. Lo primero que siempre les pido, que me parece es una buena opción para el estudiante, es graficarse el problema en forma graficar para entender qué es lo que nos están pidiendo y qué es lo que necesito encontrar para hallar la respuesta. Entonces sería bueno que se grafiquen de que estamos hablando de dos tangentes que tienen un punto de intersección. Ahí en el punto de intersección no me están dando la deflexión, más bien me están dando el ángulo interno que forman esas dos tangentes, y lo que tengo que hallar es el ángulo de deflexión, que sería 180 grados menos el ángulo de intersección que me están dando. Me dan como dato la progresiva de la curva. Entonces es la 9 más 327.30, es el inicio de la curva con transición. Me dan el grado de curvatura. No lo voy a poder usar como grado de curvatura, pero sí me va a servir para hallar el radio de curvatura, y además me dan la velocidad de proyecto. Para resolver el inciso A, que dice determinar las coordenadas del punto SC y CS, que es donde termina la transición inicial y donde comienza la transición final, ¿no? Son esos dos puntos que me piden sus coordenadas. Entonces le hemos llamado en las fórmulas que hemos manejado el X y el Y. Entonces quiero sacar el X y el Y. Para sacar esos datos, según la fórmula, debo necesitar primero la longitud de la transición y el radio de curvatura. Para la longitud de transición, hemos dicho que hemos puesto una fórmula con la cual vamos a trabajar la longitud mínima de transición, que tiene que ver con la velocidad de proyecto, ¿no? Y de ahí tiene que salir la longitud. Y el radio de curvatura va a salir de la fórmula con el grado de curvatura que tenemos como dato. Entonces, teniendo ya la longitud y el radio de curvatura, vamos a poder hallar los valores de X y Y que nos están pidiendo para las coordenadas del punto SC y CS. En cuanto a las progresivas, si tenemos la progresiva inicial, entonces si sumamos a esa progresiva inicial el valor de la longitud de la transición, vamos a tener el punto, la progresiva del punto SC. Y si además a esa progresiva le sumamos el desarrollo de la parte circular, que sería D sub C, entonces vamos a tener la progresiva del punto CS. Entonces, hay dos formas de resolver todos los incisos. Una es encontrando todos los elementos de las curvas simples y los elementos comunes de la curva con transición, y de ahí va a ser más fácil encontrar los incisos. Y la otra forma de resolver es solamente
yendo a las relaciones que me permiten calcular lo que me están pidiendo. No necesito hacer todo, sino lo necesario para obtener los datos. Entonces, cualquiera de las formas es válida, solo tal vez una tiene más tiempo que la otra. Ustedes ya al realizarlo pueden ver de qué forma lo ejecutan. Entonces, no sé si algunos ya se han graficado el problema. Es bueno que se grafiquen porque así ustedes mismos van a entender, ¿no? Entonces aquí yo me hago una gráfica, en la diapositiva les muestro una gráfica donde sé que este es el ángulo de intersección, entonces 180 menos este ángulo de 140, 48 es mi ángulo de deflexión, que aquí tengo calculado ya es 39 grados 12 minutos, y tengo que la curva empieza en la 9 más 327,30. Ahí empieza mi curva con transición. Sé que hay un dato del grado de curvatura de 8 grados y sé que hay un dato de la velocidad de 55 kilómetros hora. Entonces, empecemos a resolver. A ver, ustedes también trabajen en su casa y a ver quién llega primero al inciso A, que es las coordenadas del punto SC y CS, que estarían en, si graficamos, si lo queremos poner en la gráfica, esto va a ser hasta ahí. Este punto es el punto, uno de los puntos que nos interesan. Luego tenemos la parte circular. Y aquí tenemos el otro punto que nos están pidiendo. Y de ahí vamos hasta el final, ¿no? Entonces este es el punto SC. Y este es el punto CS, que no es, eso simbología, quiere decir espiral circular, y aquí circular espiral. Entonces nos están pidiendo estos puntos, sus coordenadas de estos puntos, que en las fórmulas que hemos dado son X y Y. No sé si las tienen a mano esas fórmulas. Esas fórmulas de X y Y necesitan la longitud y el radio de curvatura. Entonces, para el radio de curvatura deberíamos hacer 11,46 entre el grado de curvatura, entre 8. Eso sale 143,25 metros. Ese sería el radio de curvatura. Aquí está el procedimiento utilizado para el inciso A. A ver, ustedes comprueben estos resultados, que es lo que pedíamos en este inciso. Las coordenadas X y Y las progresivas. Ingeniero, una duda. Adelante. ¿La deflexión es igual al grado de curvatura? No. No, sino que no hay ese dato, ¿no? En el enunciado. Entonces, cuando no haya, podemos asumir igual que el grado de curvatura. No es esa la relación, sino que ese es otro dato que creo que no es clave. Voy a poner el enunciado. Si no habla aquí de
Entonces vamos a aumentar para que esté claro. Que aquí sería el ángulo de deflexión de la transición. 8 grados 00 minutos 00 segundos. Ingeniero, eso es Adelante. grado de curvatura, porque ahí aparece. No, no es lo mismo, es otra cosa. Ah, ya. En este caso coinciden, pero no siempre eso va a pasar. Solo que necesitamos ese dato. Bueno, esa es una posibilidad porque también podríamos encontrar el L mínimo, ¿no? No sé cuánto saldrá el L mínimo. Y Sí, para sacar el L mínimo es, la velocidad es al cubo, ¿no? al cubo es. Vale 5.839.76 metros. Yeah. Por eso es muy grande. No nos servía para este ejercicio, ¿no? Sí. Por eso tenía que ser con un delta S. Pero en algunos ejercicios sí puedo darles para que adopten el L de la fórmula del L mínimo, ¿no? Y al ser dicho, el L mínimo puede salir fraccionario, pero siempre voy a buscar el siguiente L que sea múltiplo de 10. ¿Alguna otra pregunta o está claro cómo se resuelve el inciso A? Y el delta S es el ángulo externo. No, delta S es el ángulo de deflexión de la transición. Con esta misma fórmula, o la longitud mínima. No, con otra fórmula y sacado. ¿Con qué fórmula? ¿Qué dice su fórmula que ha utilizado? Es 0.035 por la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura. Y también he sacado mi ángulo de deflexión, o sea, de deflexión de transición igual a 8 grados, 7 minutos y 53.05 grados. Ya, vamos a comprobar ahorita esa ecuación que usted dice de la longitud mínima, ¿ya? Después el procedimiento puede ser válido, pero como aquí nos hemos dado ya delta S, ya no era necesario encontrar porque nos estamos dando como dato. Bueno, ese entonces era el inciso A, que era los valores de X y Y las progresivas de inicio y final o en el punto SC, la progresiva, que era la progresiva inicial más la longitud de la transición, ¿no? Que era 40. Y luego a esa progresiva le sumábamos el desarrollo de la curva. El desarrollo de la curva nos salía 58, entonces de la parte circular, ¿no? Entonces estamos hablando de la parte circular. Entonces le sumábamos eso y nos encontramos en la progresiva del punto CS, que es lo que nos estaban pidiendo en el inciso A. Vamos al inciso B entonces. El inciso B nos piden determinar la tangente externa con transición. Lo que nos están pidiendo es esta tangente.
desde el vértice hasta el inicio de la curva, esa tangente. Entonces teníamos una fórmula que dice T sub S. Con esa fórmula calculamos la tangente que tiene los parámetros de el radio, el valor de XPC y el ángulo de deflexión total, que ya tenemos el dato también. A ver, intentemos calcular la tangente externa de la curva con transición. He puesto una fórmula de la longitud mínima. Su compañera decía que con eso sacó la longitud mínima de la transición. Por si acaso también esa curva la tienen que tener anotada en sus formularios. No sé si es esta, la compañera que calculó la longitud mínima. Dijo al cuadrado, creo. Por eso le pregunto a ella, esta es la fórmula, no sé si esta es la que ha usado. No, era al cubo, era ahí, ya me equivoqué. Ya. Ahí en el- Esta es la fórmula, es al cubo sobre el radio de curvatura. Pero no, o sea, no teníamos que usarla esta si es que ya teníamos el delta S, ¿no? Si no tuviéramos, sí podríamos hallar esta y con esta aproximar a un múltiplo de 10. Inge, pero si en caso no nos diera, ¿podemos usarla esa fórmula? Sí, sí. Ah, ya. Gracias. Inge. ¿Alguien ya pudo hacer el inciso B? Y ya a mí me sale la tangente 71,16 metros. A ver, vamos a ver. Si no sale igual, pero debe estar, es problema de algunos decimales. ¿Cómo se llama usted? Yamil Romero. Romero y Yamil. Ahí está el solucionario. A ver, vea si usted sacó más, utilizó los mismos valores o algo cambió. O sea, lo que solo me están pidiendo es este valor, ¿no? Entonces ya teníamos la fórmula de TS. Entonces utilizábamos esa fórmula para resolver el inciso B. Entonces nos están pidiendo esta T sub S. Teníamos la fórmula donde necesitamos el radio, el X, el IPC, que había que calcular previamente con esta otra fórmula. Ya teníamos el delta conocido de toda la curva y me pedían el XPC que había que calcular con esta otra fórmula. Con eso calculaba el TS, que es lo que me estaba pidiendo en el inciso B. Ingeniero, en el cálculo del IPC se confundió, era 1.86 y se confundió y al poner, la puso 1.83. Por eso es que ya. Este valor dice usted. sí, ingeniero. Cambia un poco, cambia mucho el 0.44. 0.47 sale. ¿Y eso cómo afecta al TS? El TS me sale 71.16. Ya, a ver, sus compañeros también hagan ese cálculo, comprueben si está bien los resultados de su compañero. Y que tengo una duda en la fórmula de la externa. En la parte después de
del radio de curvatura más va X, el XCP o el YCP, porque yo tengo el Y. Es el Y. El Y. En este caso sería 143.25 más 0.47. Más 0.47. Sí. Bueno, eso no les pedí en este inciso, ¿no? Pero es 0.47. Acá, ¿no? Acá dice usted, ¿no? Es 0.47. Y ha debido variar también el resultado. No sé si ya lo tiene usted su resultado de la externa. Aunque no lo hemos pedido, pero sería bueno corregir. Sí, 9.31 me sale. No sé si ya estamos conformes con el valor de T sub S, que es lo que habíamos pedido. Y si a todos les ha salido 71.16. Si es así, podemos pasar al otro inciso. Sí, así sale, Inge. Ya. Bueno. Veamos cuál era el tercer inciso. El tercer inciso dice, sabiendo el ancho de carril, determinar el peralte en la mitad de la transición y la mitad de la curva. La mitad de la transición, si la transición habíamos tomado 40 metros, entonces a 20 metros, ¿cuánto era el peralte? Y la mitad de la curva nos caía directamente, nos cae en la parte circular. Entonces, de todo el desarrollo total, que es el desarrollo de la curva circular más 2 veces L, había que hallar el punto medio y ahí estoy pidiendo el peralte, ¿no? Que había que hallar con el valor que en toda esa parte circular es el peralte máximo. Entonces el peralte máximo es el peralte de la mitad de la curva y si en la transición tenía que hallar con otra fórmula que involucre al radio osculatriz a la mitad de la transición, es decir, a 20 metros. A ver, intenten calcular eso para... Estamos pidiendo entonces el peralte en estos puntos. En este punto a la mitad y en este punto a la mitad de la curva. Ahí quiero el peralte. Aquí quiero ver el peralte y aquí también el peralte. Son con distintas fórmulas. La fórmula para la parte circular y la fórmula para la parte de transición, que varían las dos. Esta se hace con el radio de curvatura R mayúscula y esta se hace con el R minúscula. Ingeniero, ¿puedo volver al enunciado un ratito, por favor? Ya. ¿Alguien ya calculó los peraltes? Necesitamos calcular el valor de R minúscula, que está en función del R mayúscula, y la relación de lados, el lado de la transición, que es 40, y a la mitad es 20, que sería el L minúscula. Entonces de ahí obteníamos el radio osculatriz en ese punto, y con ese radio osculatriz calculamos el peralte con B cuadrado, la velocidad al cuadrado, sobre 2.26 por el radio osculatriz. Entonces el peralte en la transición era 4.67 en la mitad de la transición, y eso multiplicados ese porcentaje por el ancho del carril entre 100 me da el peralte en metros, ¿no? Que era 0.16 metros en la mitad de la transición. En el caso del centro de la curva,
También utilizo la misma ecuación, velocidad al cuadrado sobre 2.26 por el radio de curvatura R, que el radio de curvatura era 143.25. Eso me da un porcentaje del peralte de 9,34%, que multiplicado por el ancho de carril y dividido entre 100 me va a dar el peralte en metros, que sale 0,33. ¿No? Ese era el procedimiento para el inciso C. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Y por qué los 40? Para sacar R. ¿Cuál 40? Este 40 del radio de curvatura. Sí. O sea, la relación de R, en algún lado hemos debido poner la fórmula, que es R minúscula. Vamos a poner esa fórmula para que siempre la tengan. El R minúscula sobre el R mayúscula es igual al L mayúscula de la transición entre el L minúscula. Entonces, para este caso, queremos a la mitad de la transición. La transición tenía el valor de L y el L valía 40. ¿No? Este L vale 40 y esta L minúscula sería la mitad. L 40 entre 2 es 20. Y quiero hallar esta R del radio osculatriz. Entonces, llevo R mayúscula al otro lado y quiero L por R o R por L. De ahí sale el 40 y sale el valor de R minúscula. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a quedar ahí. Se nos ha ido el tiempo. Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta para terminar la clase. Con eso terminaríamos hoy nuestra clase. Nos vamos a volver a conectar con ustedes el día miércoles. Eso sería todo. Muy bien. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Inges. Cuida.